Cuando pensamos en piratas, lo primero que se nos viene a la mente son cofres repletos de monedas de oro, enterrados bajo la arena de alguna isla desierta marcada con una gran X en un mapa. Esa imagen, popularizada por novelas y películas, parece tan real que cuesta imaginar un mundo pirata sin ella. Pero la verdad es que detrás de esa leyenda hubo razones muy concretas y desesperadas para que los piratas escondieran su botín bajo tierra. No lo hacían tanto para evitar que otros lo encontraran, sino para protegerse de ellos mismos. Enterrar el tesoro era, en cierto modo, un truco psicológico, una manera de frenar la tentación de gastarlo todo en una sola noche de ron, apuestas y placeres en los puertos. La vida de un pirata era cualquier cosa menos estable. A diferencia de los marineros de la Marina Real, que recibían un salario fijo, los piratas no tenían sueldo, ni pensiones, ni la más mínima seguridad financiera. Su única fuente de ingresos dependía del azar de los abordajes. Podían pasar semanas sin encontrar una presa y luego, de repente, hacerse con un barco cargado de plata o especias. Era un sistema tan irregular como arriesgado. Vivían al día, sin posibilidad de planear el futuro, porque cada amanecer podía ser el último. La mayoría de los piratas apenas sobrevivían 2 o 3 años antes de ser capturados, ejecutados o morir en combate. Con semejantes perspectivas, ¿qué sentido tenía ahorrar para el mañana? Por eso, en cuanto pisaban un puerto seguro, se lanzaban a gastar todo lo obtenido. Tabernas, burdeles y mesas de juego eran los primeros destinos de sus monedas. En cuestión de días, fortunas enteras se esfumaban en alcohol, apuestas y placeres que aliviaban por un rato la dureza del mar. El ron, más que una bebida, era medicina, moneda de cambio y escape emocional. No eran pocos los que entregaban piezas de oro a cambio de barriles de licor que desaparecerían antes del amanecer. El juego también devoraba fortunas enteras. Dados y cartas podían transformar un exitoso saqueo en la miseria absoluta. Y como si eso no bastara, estaba el problema de los comerciantes que se aprovechaban de la situación. Los piratas necesitaban vender lo que saqueaban, pero nadie honesto quería tratar con ellos. Así que se veían obligados a negociar con traficantes sin escrúpulos que les pagaban una fracción del valor real de las mercancías. Un cargamento de sedas o especias, que en los mercados europeos valía una fortuna, terminaba mal vendido por unas pocas monedas. De ahí surgió la necesidad de esconder lo valioso. Ante la certeza de que si lo llevaban consigo lo gastarían o lo perderían en apuestas, algunos piratas optaron por enterrarlo. El suelo se convirtió en una especie de banco primitivo, donde las riquezas quedaban a salvo hasta que llegara un momento más seguro para recuperarlas. Claro que ese plan no siempre funcionaba. Muchos murieron sin regresar jamás a desenterrar lo que habían escondido, y esos cofres permanecieron olvidados, alimentando las leyendas que hoy conocemos. Pero no todo lo que llamaban tesoro eran joyas y monedas. Esa es otra gran distorsión del cine. Para los piratas, el verdadero tesoro podía ser un cargamento de agua dulce, un barril de harina, sacos de tabaco o incluso herramientas. A bordo, la seda más fina valía menos que un saco de naranjas capaz de mantener alejado al escorbuto. El concepto de riqueza era mucho más práctico de lo que solemos imaginar. Cuando lograban capturar mercancías valiosas y difíciles de transportar, el problema se hacía evidente. ¿Cómo cargar con cientos de lingotes de plata en un barco que debía huir rápido de la Marina Real? El peso los volvía lentos y vulnerables. Lo mismo pasaba con grandes cantidades de monedas. Un cofre de oro era tan útil como un ancla en plena persecución. Ante esa realidad, algunos preferían esconder el botín en tierra firme, pensando que podrían volver por él cuando las aguas se calmaran. El caso más famoso es el del capitán William Kidd, quien pasó de cazar piratas en nombre de Inglaterra a convertirse en uno de ellos. Cuando supo que las autoridades lo perseguían, enterró parte de su botín en la isla Garner, cerca de Nueva York. Su idea era usar ese tesoro como moneda de negociación, con la esperanza de que revelar su ubicación le permitiera salvar el cuello. Al final lo colgaron en el año 1701, pero el mito del tesoro enterrado quedó para siempre en la memoria colectiva. Otros capitanes, como Blackbeard, supuestamente hicieron lo mismo en varias ocasiones. No porque fueran previsores, sino porque sabían que si el gobierno confiscaba su barco, todo el botín caería en manos de los oficiales. Mejor esconderlo y confiar en la suerte de regresar a recogerlo más adelante. Claro que enterrar tesoros tampoco era la norma general. La mayoría de las veces, la riqueza se dividía inmediatamente entre la tripulación, según reglas establecidas en los artículos piratas. Cada hombre recibía su parte y hacía con ella lo que quería. Ese reparto inmediato era también una forma de evitar disputas internas, porque nada generaba más conflictos que la sospecha de que alguien escondía más de lo que le correspondía.
Sin embargo, en situaciones extremas, la idea de esconder el botín bajo tierra era más atractiva que enfrentarse al riesgo de perderlo todo en cuestión de horas. Este hábito también respondía a la paranoia constante que dominaba a los piratas. Cada puerto podía convertirse en una trampa, cada tabernero en un delator y cada marinero desconocido en un espía al servicio de la corona. Enterrar el tesoro era una manera de burlar esa red de vigilancia y ganar tiempo. No había bancos ni cajas fuertes, pero sí playas desiertas, selvas tupidas y costas poco exploradas que ofrecían escondites perfectos. Así nació el mito que más tarde escritores como Robert Louis Stevenson inmortalizarían en novelas como La Isla del Tesoro. La famosa X en el mapa es en realidad un símbolo literario, más que un reflejo histórico. Muy pocos piratas tenían la educación suficiente para dibujar mapas detallados, y menos aún para inventar claves secretas o enigmas. Lo normal era memorizar el lugar con puntos de referencia naturales, una roca en forma de calavera, un árbol torcido o una playa con arenas de color distinto. Por supuesto, la memoria no siempre era fiable, y más de un tesoro se perdió para siempre cuando el pirata que lo había escondido murió o simplemente olvidó el lugar exacto. El hecho de que tan pocos cofres se hayan encontrado refuerza la idea de que la mayoría de los tesoros enterrados se perdieron sin remedio. Y, sin embargo, la fascinación sigue viva porque en esa mezcla de realidad y ficción se encuentra el verdadero encanto de la piratería. Los tesoros enterrados no solo fueron un asunto de estrategia práctica, también representaban una especie de pacto silencioso entre la tripulación y su propio destino. Para muchos piratas, esconder riquezas era una forma de luchar contra su mayor enemigo, la fugacidad de la vida. Sabían que tarde o temprano serían perseguidos, atrapados o asesinados. Pero enterrar el oro ofrecía la ilusión de permanencia, como si una parte de ellos pudiera sobrevivir más allá de su muerte. Era un acto de desafío, un mensaje que decía: quizás me maten, pero mi riqueza seguirá ahí, oculta a plena vista. En algunos barcos, enterrar el tesoro se volvió casi un ritual. Se elegía una isla desierta, se desembarcaban los cofres bajo el amparo de la noche y se levantaban montículos de tierra, a veces con símbolos tallados en piedras o troncos cercanos. En más de un caso, se contaba que un hombre era obligado a quedarse enterrado junto con el cofre, para que su espíritu vigilara el botín. Puede que esas historias fueran exageraciones, pero reflejan la mentalidad brutal de la época. Un tesoro valía más que una vida. Lo irónico es que la mayoría de esos tesoros nunca fueron recuperados. Las persecuciones eran tan intensas y las batallas tan frecuentes que muchos piratas murieron antes de poder regresar a desenterrar lo escondido. Esos cofres olvidados alimentaron durante siglos la imaginación de exploradores, aventureros y cazadores de fortunas que recorrieron el Caribe, América del Sur e incluso las costas africanas buscando riquezas enterradas. El mito se reforzó gracias a los juicios de piratas capturados. En más de una ocasión, al ser interrogados, confesaban haber escondido botines en lugares secretos. Las autoridades a veces organizaban expediciones para encontrarlos, pero rara vez tenían éxito. Los cofres permanecían ocultos, enterrados bajo capas de arena que el tiempo y el mar se encargaban de mover, hasta volver imposible su localización. Aún así, no debemos imaginar que cada pirata cargaba con mapas misteriosos llenos de claves y acertijos. La realidad era más simple. Se memorizaban puntos de referencia naturales, se compartía la ubicación con un par de compañeros de confianza y se rezaba para que el lugar no cambiara demasiado con el paso del tiempo. Pero la naturaleza es caprichosa. Un huracán podía borrar playas enteras, un deslizamiento de tierra cubrir por completo una cueva y un árbol usado como referencia podía caer con el viento. Lo que un día fue un escondite perfecto podía volverse un misterio irresoluble al siguiente. El entierro de tesoros también generaba conflictos internos. No todos los miembros de la tripulación estaban de acuerdo con privarse del oro inmediato. Muchos preferían gastar de inmediato su parte, aunque fuera en una sola noche de locura, antes que arriesgarse a no volver jamás a por ella. Estas diferencias a veces provocaban motines, pues una tripulación dividida por la avaricia era terreno fértil para la traición. Otro aspecto fascinante es cómo esta práctica alimentó la construcción del mito pirata en la cultura popular. Escritores y cronistas magnificaron las pocas ocasiones documentadas en que un tesoro fue realmente enterrado y lo convirtieron en la norma general. El Capitán Kidd, Blackbeard y Bartolomé Roberts fueron nombres que quedaron asociados a cofres ocultos, aunque en la mayoría de los casos esas historias eran más rumor que certeza. Pero el mito era tan poderoso que resultaba imposible de borrar. El contraste entre la realidad brutal de la vida pirata y la fantasía del tesoro enterrado es quizás lo que hace tan atractiva esta historia. Los piratas pasaban hambre, frío y enfermedades, pero la idea de cofres escondidos bajo la arena nos habla de riqueza, misterio y aventura.
Esa mezcla de miseria y abundancia es lo que mantiene viva la fascinación incluso hoy. De hecho, gran parte de la popularidad de los tesoros enterrados se debe a que ofrecían algo más que riqueza, ofrecían esperanza. Para un marinero común, la posibilidad de tropezar con una playa desconocida y encontrar un cofre olvidado era un sueño que justificaba años de penurias. La esperanza de que la suerte pudiera cambiar de la noche a la mañana era un motor tan poderoso como el oro mismo. Con el paso del tiempo, la imagen del tesoro enterrado se convirtió en un símbolo universal de la piratería. Y aunque sabemos que en la realidad fue una práctica excepcional más que común, el mito ha sobrevivido siglos, alimentado por novelas, películas y cuentos para niños. Hoy, cuando alguien escucha la palabra pirata, casi de inmediato piensa en un mapa con una X y un cofre oculto. Esa imagen, aunque ficticia, es el mejor ejemplo de cómo la historia y la leyenda se entrelazan hasta volverse inseparables. En definitiva, los piratas enterraban tesoros por miedo, por estrategia y, en ocasiones, por pura superstición. Pero más allá de las razones prácticas, lo que realmente enterraban era un pedazo de sí mismos. Sus miedos, sus ambiciones y sus sueños imposibles. A medida que la edad de oro de la piratería llegaba a su fin, el mito del tesoro enterrado comenzó a superar a la realidad. La represión de las marinas europeas, los juicios públicos y las ejecuciones en puertos como Port Royal o Londres hicieron que los piratas desaparecieran poco a poco de los mares. Pero sus historias, infladas por rumores y exageraciones, comenzaron a circular con más fuerza que nunca. Los cronistas de la época sabían que las historias de cofres enterrados atraían más lectores que los relatos sobre ron barato o galletas duras infestadas de gusanos. Así, cada juicio de un capitán pirata, cada confesión arrancada bajo tortura, se transformaba en una leyenda que hablaba de islas ocultas y riquezas más allá de la imaginación. El público necesitaba héroes y villanos, y los tesoros enterrados eran el ingrediente perfecto para avivar la imaginación de una sociedad fascinada por lo desconocido. Lo cierto es que la mayoría de las riquezas piratas nunca se enterraban, se gastaban. El oro y la plata se esfumaban en tabernas, en burdeles y en juegos de azar. El botín más valioso, como especias, sedas o tabaco, se vendía rápidamente a comerciantes dispuestos a correr el riesgo. Lo que quedaba, cuando era demasiado pesado o peligroso de transportar, a veces se escondía bajo la tierra, con la esperanza de recuperarlo más adelante. Pero esa era la excepción, no la norma. Aún así, la idea del tesoro oculto sobrevivió porque respondía a una verdad más profunda. Los piratas siempre vivieron en el filo de la pérdida. No podían confiar en la estabilidad, no podían contar con un futuro seguro. Enterrar un cofre era una apuesta contra la incertidumbre, una promesa de que, si lograban sobrevivir una tormenta más, una persecución más o una batalla más, tendrían algo esperando por ellos en algún lugar secreto del mundo. La ironía más grande es que muchos de esos cofres permanecen enterrados hasta hoy, no porque fueran planeados como herencias, sino porque la mayoría de los hombres que los escondieron murieron antes de volver por ellos. Sus tesoros quedaron atrapados bajo la arena, convertidos en reliquias invisibles del pasado, esperando que la casualidad o la ambición de algún aventurero moderno los desentierre. El impacto cultural del mito es innegable. Desde el siglo XVIII hasta hoy, las historias de mapas marcados con una X, cofres repletos de oro y guardianes espectrales han inspirado a generaciones. Libros como La Isla del Tesoro convirtieron el entierro de riquezas en un símbolo eterno de la piratería. Más tarde, el cine reforzó la imagen, mostrándonos a capitanes de barba negra cavando bajo la luna llena mientras sus tripulaciones susurraban oraciones temerosas. Pero más allá de la fantasía, el verdadero legado de este mito es lo que revela sobre la condición humana. El tesoro enterrado no solo es oro oculto en la arena, es un reflejo de nuestro deseo de seguridad en medio de la incertidumbre. Así como los piratas escondían cofres para protegerse de sí mismos y del mundo, todos nosotros buscamos maneras de asegurar nuestro futuro, aunque sepamos que nada es eterno. En última instancia, la pregunta no es si los piratas enterraban tesoros, sino por qué esa imagen sigue siendo tan poderosa. La respuesta es simple, porque representa la mezcla perfecta entre aventura, misterio y supervivencia. Porque nos recuerda que, incluso en medio de una vida corta y brutal, los piratas soñaban con algo más grande que ellos mismos. Los cofres bajo la arena son, quizás, la metáfora más pura de la piratería. Riquezas ocultas, sueños imposibles y un destino que rara vez se cumple. Esa es la razón por la que, siglos después, seguimos hablando de ellos con la misma fascinación que inspiraron en los puertos caribeños. Así que la próxima vez que escuches la palabra pirata, no pienses solo en batallas navales o banderas negras ondeando al viento. Piensa en esos hombres que, sabiendo que su vida podía terminar en cualquier amanecer, confiaban sus sueños a la arena y al mar. Enterraban oro,
Sí, pero también enterraban la esperanza de regresar algún día a reclamarlo. Suscríbete si te gustó el vídeo, porque aquí seguimos descubriendo las verdades ocultas detrás de las leyendas piratas.